Bien, Tiro al Blanco ha hecho un acuerdo de cooperación, le llamamos una alianza estratégica, con el espacio televisivo Voz para el Cambio, que lo produce nuestro querido amigo Alfonso Torres Ulloa, junto muchas veces con el periodista Juan Francisco. Torres Ulloa es agrónomo, jurista y poeta. Y ha hecho un esfuerzo intenso en el campo de la comunicación y ha logrado asentar a Voz para el Cambio con una proyección fuerte en la zona oriental de la capital y también por YouTube aquí en el país, en todo el país y más allá de nuestra frontera, comprobado. Son pocos los espacios que se atreven a hacer acuerdos estratégicos con Tiro al Blanco. Seguimos aquí en su espacio Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, conversando con Narciso de los temas nacionales. A propósito de Celedonio Jiménez, que mencionamos hace un momento, en el día de hoy publica un artículo interesante en el periódico El Día, una sociedad muy desigual. ¿Qué nos dice el maestro Celedonio en este artículo? Basado en datos oficiales de organismos internacionales y de organismos nacionales. En una parte con informaciones de Naciones Unidas y otra con informaciones del Banco Central de la República Dominicana. Es decir, no hay manera de dudar de los planteamientos en términos estadísticos que hace Celedonio. Empezando el artículo, Celedonio nos dice: la Organización de Naciones Unidas, a través de su informe anual, de su informe social del mundo 2020, señala que, y cita, la desigualdad en el mundo sigue aumentando y se sitúa en máximos históricos. Es decir, esto lo dice Naciones Unidas. No lo dice un partido político de izquierda, ni lo dice Cuba, ni Venezuela, ni lo está diciendo Narciso, lo dice Naciones Unidas. Cómo la desigualdad crece, a pesar del crecimiento de la riqueza, de la economía, de la superproducción de alimentos, y cómo mucha gente, miles de niños, mueren de hambre cada día. Y algo muy particular que dice: miles de niños mueren de hambre cada día, pero de esto ninguno es cubano. Y esto es una respuesta para los que critican a Cuba y la pobreza de Cuba. Celedonio apunta en el artículo: según la encuesta continua de fuerza de trabajo del Banco Central de la República Dominicana, ojo a esto, correspondiente al año 2020, el 10% de la fuerza de trabajo con menos ingresos monetarios percibía un ingreso monetario promedio de 52.826 pesos al año. Estamos hablando de que está por debajo de 5.000 pesos el 10% de la fuerza laboral. Menos de 5.000 pesos mensual. ¿Cómo carajo puede vivir una familia con menos de 5.000 pesos? ¿Cómo carajo? Y hablamos entonces de crecimiento económico, hablamos de progreso, aquí en la República Dominicana, en esta República de Leonel y Danilo. Sigue diciendo Celedonio Jiménez en el artículo: según la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Planificación del Ministerio de Economía, en el 2017 el 20% poblacional con más ingresos de renta anual superaba 9,9 veces el ingreso del 20% con menos ingresos en la República Dominicana. La disparidad, es decir, la concentración de la riqueza por un lado y la expansión de la pobreza por el otro. Entonces, finalmente, Celedonio concluye el artículo con un razonamiento o con una valoración y dice: la dura realidad de desigualdad que vivimos tiene culpables
tiene responsables, tiene beneficiarios. Es tarea, pues, de todos los que aspiramos a una sociedad constituida por ciudadanos que, aunque diferentes, sean iguales, evidenciar e interpelar a esos culpables. Por eso decimos esa actitud coherente de Celedonio Jiménez, que viniendo de un sector de izquierda que se entregó, él y muchos como él, no se entregaron, no se entregan y no se entregarán y siguen con una vocación de patria. Lo importante es eso que tú decías, esa palabra, mucho como él. Es decir, aquí hay una gran cantidad de personas que fueron tocadas en el corazón por las ideas de izquierda que siguen siendo de izquierda. Eso está disperso. Llega un momento, y incluso en el escenario de las marchas verdes, uno veía ahí cantidad de gente de diferentes provincias. Eso es una reserva importante. Ahora, este tema es un tema crucial, el tema de la desigualdad. Primero, y más en el caso de un país que, independientemente de que yo creo que hay adulteración en el volumen del crecimiento, ha crecido. Y eso está a la vista. Ha crecido la economía. Pero ha crecido la economía y ha aumentado las desigualdades. Es peor, es mucho más culpable. Porque si tú no creces como economía, te estanca o descrece, se justifica un poco más la precariedad, pero creciendo y concentrando riqueza e ingresos en una cúpula. Las desigualdades a su vez crean nuevas situaciones y ese tipo de crecimiento deforme, nuevas necesidades que no se pueden medir como antes. Por eso ellos, cuando te dan la cifra de desempleo en juventud, en mujeres, te aparece de toda manera, te aparece 25%, 30%. Cuando se la hacen global, te la reducen. Pero ahí no se tiene en cuenta, es decir, los parámetros para medir pobreza y pobreza extrema tienen que cambiar, porque ya las necesidades aumentan en la medida hay ese llamado progreso económico, con un modelo consumista al mismo tiempo, que te genera nuevas necesidades reales y necesidades superfluas. Porque ¿qué significa el celular para los ingresos de la familia? Que no puedo prescindir del celular. Primero, gasto en la compra del celular, en el mantenimiento del celular, es un elemento más que no está en la canasta familiar formal. Para decirte un ejemplo, y así, cantidad de cosas. Es decir, la desigualdad en ese marco genera procesos de empobrecimientos masivos, que es lo que se están dando aquí, y deterioro de todas las vertientes en que se aplican las políticas públicas fundamentales. Aquí nada funciona bien. El transporte es un caos. Pero además, el transporte para los pobres es una odisea. Y no solo para los pobres. Cuando veníamos, tú decías, para cruzar de aquí, de la zona este, a la zona oeste de la capital, 1:30 en la mañana, ¿no? Todo eso va en detrimento de la calidad de vida de la gente. La contaminación ambiental, la cantidad de enfermedades, el hacinamiento. Esto es una sociedad con un déficit de vivienda que se calcula en 1 millón y 1.200.000. Eso no es cualquier cosa, porque ¿cuánto aloja una casa? Un hogar. Aquí se habla de familia, aquí hay familias desintegradas. Hay que contabilizar a los niños y las niñas de la calle. La cantidad de familias sin padre. Los procesos de angustia, de pobreza espiritual y material son enormes. Eso estalla en algún momento. Y el cuentito del progreso, del crecimiento, de toda esta cosa, lo ha tumbado Chile. Porque Chile era el máximo del modelo y te daban reducción de desempleo. Aquí, la marginalidad económica, la llamada economía informal, muchas de ellas inestables. Aquí te calculan el desempleo porque tú hayas estado 2 meses empleado en un año, ya tú eres un empleado.
2 meses en un año, 3 meses, 6 meses en un año. Y te lo calculan de esa manera. Pero aquí la llamada economía informal representa el 53% en términos de la estructura social. ¿Qué ha hecho el neoliberalismo con la estructura social? ¿Qué ha pasado con la clase obrera? ¿Cuánta gente han empujado? Aquí se cuentan las nuevas empresas y los nuevos empleos, pero no lo que se pierden. La cantidad de empresitas que quiebran y de empresas que quiebran. Y de gente que pasa de un empleo al chiripeo. La contabilización está adulterada. Las estadísticas en términos del cuadro de la realidad. Por eso la gente dice, coño, pero yo no veo este progreso. Yo no veo la macroeconomía creciendo y la microeconomía deprimiéndose. Pero ¿cómo es que crece la economía? No crece la agropecuaria, no crecen las industrias, no crecen las fábricas. Porque es un crecimiento frágil. Es un crecimiento de la economía. Las zonas francas incluso no están como hace 25 años. El lavado, el turismo, que es muy frágil. Fíjate que aquí están cruzando los dedos para que no entre el coronavirus. Un coronavirus tumba es una economía nutrida del endeudamiento, sacrificando presente y futuro. Es decir, los elementos que inyectan a la economía, que pueden producir, no esa cifra que ellos dicen de crecimiento, son frágiles. Se pueden reventar en cualquier momento. Es una espuma. Pero eso lo hemos visto, lo vimos en México. ¿Cómo estalló, a la luz de cuando emergió el zapatismo en México, cómo estalló esa sociedad? Ahora en Chile, en todo el continente. ¿Qué está pasando en Brasil? En Brasil se presentó el tema, y fíjate que toca al progresismo este tema. Y los Estados Unidos lo divulgaban así, para contraponer la lógica muy sistémica de Brasil con lo que intentaba Venezuela, que era la ruptura con el sistema. Sacaron a 30 millones, a 25 millones de la pobreza. Ahora están en la pobreza otra vez, con Bolsonaro. Porque lo que fue el aprovechamiento de un auge de las exportaciones y una redistribución asistencialista. El asistencialismo no elimina pobreza, contiene en un momento de tiempo, palia el tema, pero no lo resuelve. Es tremendamente frágil también. Aquí la mayor parte de todas esas cifras te las dan dando por los bonogás, por las dádivas, por la política asistencialista, en la que se monta el clientelismo también. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Esta es una economía de profundas desigualdades. Y las desigualdades polarizan las sociedades. Y son desigualdades entre un grupito y la inmensa mayoría de la sociedad. En las propuestas electorales no se plantea resolver esto. En absoluto. Y si alguno de los candidatos que tienen posibilidades planteara algo, lo hace así como por una simple mención, pero no porque hay una interiorización. Porque hacen no hay un compromiso. Porque hacen un programa que ponen en circulación que ni siquiera norma su propia campaña. ¿No entiendes? Mucho menos el ejercicio de gobierno posterior. Yo recuerdo el programa de Jorge Blanquismo, que lo presentaron y todas estas cosas. Es decir, porque además en todo esto, cuando se colocan esa fuerza en la oposición, te hacen demagogia. Y algunos economistas de cierto prestigio, de cierta capacidad, te diseñan un programa que tiene rasgos no neoliberales, pero eso es pura espuma. Es un programa para tener una referencia electoral de que ellos lo van a hacer distinto. No lo usan en la campaña, porque como tú dices, pues ni siquiera tienen presente esos problemas. Porque además los compromisos son muy fuertes con el poder. ¿Quién los financia? ¿Quién financia sus campañas? No se atreven a tocar uno de estos grupos poderosos, a decirle no. ¿Qué han dicho de Pepe Hidalgo?
de esa atrocidad que están haciendo ahí. Un tipo que te falsifica los documentos, le mete el liquid paper y borra la vaina. Y es un tipo que tú agarras el periódico hoy, después que se denunció todo eso, antes de que se denunciara lo del liquid paper, y te hace una apología de Pepe Hidalgo. Es un filántropo, es un héroe. 3.000 empleos, 7 hoteles, ama a la República Dominicana. Cinero está nacionalizado dominicano. Se está apropiando de todo, Michi. No, pero eso no es tema de esta fuerza. Y lamentablemente de lo que fue esa izquierda derechizada ahora. El capitalismo, y ese capitalismo ganterizado además, no existe en su mente. ¿Cómo tú vas a hacer un cambio sin tener en cuenta esos factores? Claro que es difícil, claro que es complejo, claro que es confrontativo, porque esa fuerza no juega. Mira lo que están haciendo con Venezuela. Entonces, no, lo posible, la política es el arte de lo posible, el posibilismo. Aquella frase del Che, que yo era del Che, la que yo mencioné, de hacer posible lo imposible, fuera. Es decir, de empujar al máximo desde la voluntad del cambio y de enfrentar las causas profundas del mal. Sin embargo, no van a amarrar la chiva con donde van a ver, van a amarrar. Pues tú sabes lo que está aliado a Wessing, al BIS, al balaguerismo, a Kiki Antú. Hacer un pacto a nivel congresual. Eso es lo que ha hecho el PRM, pero con el PRM están esa gente, esa fuerza. La coalición de Juan Bolívar. La coalición de Juan Bolívar y el Frente Amplio con el PST dentro. Están en esa, no en otra. Cuando vi a Fidel Santana levantar el brazo de Vincho Castillo, sentí pena. Porque se quebró hace tiempo, aquí se quebró. El pensamiento revolucionario lo echó a un lado. Buscó el camino del ascenso, de la carrera política, en la lógica de la política capitalista burguesa. Que no quieren que hablen de esto, ni que mencionen imperialismo. El imperialismo es más feroz ahora, y no quieren que mencionen el imperialismo. Aquí hay figuras muy folclóricas en la llamada, en ciertas izquierdas, vamos a decir. Es el caso de Oviedo, que en la arena internacional es muy izquierdita, ahora se fue a abrazar a Lula cuando le dieron la libertad, pero en un momento dijo, mi estómago es de derecha y mi corazón es de izquierda. Son frases muy folclóricas. Entonces todo eso hace daño al conjunto de la izquierda verdadera. Claro. Porque en el seno del pueblo se crea una imagen de confusión. Y genera una desconfianza. Yo mismo cuando voy a hablar con la gente le digo, miren, el tema no es confiar en esto o en aquel, el tema es confiar en la idea y en ustedes apropiarse de la idea, porque tienen derecho a desconfiar. Como debo decirte también que la coherencia, la persistencia tienen un reconocimiento, tienen un aprecio, te da satisfacción, pero el daño que han hecho es enorme, porque no son cualquier figura, ¿no? Cuando tú agarras lo que fue la dirección del PCD, la dirección del 14 de junio, de la línea roja, el caso del PTD es un caso asqueroso. Primero se tiraron en brazos del PRD con Peña. Ahora casi se puede añorar a Peña frente a él. Compara a Abinader con Peña. Coño, es para peor. Pero Peña fue permisivo con la corrupción, buscaba a los liberales de Washington, todo esto, ¿no? Todas esas diferencias que tuvimos. Pero después terminan con Leonel. De Leonel se pasan a Danilo y después le venden el partido a Leonel. Oye, y todavía le están diciendo de izquierda. Google News. El empresario de Leonel también se fue a poner Danilo. Pero él vuelve a partir de agosto con Leonel. Si Danilo sale del poder y viene bueno, no, pasaría con Abinader después, porque él estuvo con Abinader padre. Él estuvo con Abinader padre en la alianza. Que fíjate, empresario, dueño de un partido, pone el partido a los servicios y es una campaña financiada desde lo privado,
desde su fortuna y desde fortunas privadas. ¿Qué da eso como resultado? Analice eso, señor. Hay muchas cosas en este mundo de Dios. Y el medio ambiente, y la cementera en el parque, Los Haitíes. no, en el parque Camaño, Francisco Alberto, ahí cerca de Caracoles, de la cementera de Abinader. Ah, ya, sí. Ese es otro tema ahí. Bueno, tiro al blanco, voz para el cambio. Bajo el imperio del tiempo ahora tienen que decir hasta mañana. Así es que bendiciones para todos.